Marco histórico, ideológico y sociocultural de la literatura boliviana. Dentro de este marco vamos a ver que durante el siglo XX se van a realizar varios cambios políticos y sociales en toda América Latina y el mundo entero. Habían muchas revoluciones, obviamente en pro de recuperar los derechos de los trabajadores y de los campesinos como trabajadores de la tierra. Durante esta época no te olvides que estaba muy ligado lo que era el capitalismo y pues los países más fuertes dominaban a los más pobres o a los tercermundistas y pues durante esta época se van a dar las grandes marchas para recuperar los derechos de los trabajadores. En Latinoamérica, todo lo que es el arte, incluida la literatura, se va a ver afectada por todas estas revoluciones que se van a dar alrededor del mundo y van a generar una nueva cantidad importante de obras que van a tener una percepción más indigenista, costumbrista y revolucionaria. Es decir, dentro de estos textos, dentro de estos libros que se van a escribir, el norte de todos, el centro de todos va a ser el indígena y su vida dentro de los campos. Europa obviamente ya estaba dejando atrás lo que era el modernismo y estaba ingresando a otra etapa. Europa y Sudamérica vivían etapas muy distintas durante este siglo. Entonces, mientras ellos estaban entrando al vanguardismo, nosotros estábamos recién dejando atrás lo que era el indigenismo. Nuestra literatura a inicios del siglo XX estaba casi estancada, es decir, seguíamos viviendo en lo que era el realismo, más concretamente dirigido al indígena y a su vida dentro de su pueblo. Y pues, dentro de esto, ¿por qué se escribía este tipo de literatura? Para poder denunciar lo que el indígena estaba viviendo gracias a las personas que llegaban desde otros países, ¿no? Gracias a los europeos y a la etapa de la colonización. Esta corriente, que se llama la corriente indigenista dentro de Bolivia, va a traer a prueba a varias obras y a varios autores también. Una de las novelas más reconocidas de esta etapa va a ser Raza de Bronce, del autor Alcides Arguedas. También vamos a tener la obra La Vorágine, del año 1924, del colombiano José Eustaquio Rivera. Luego vamos a tener la obra Don Segundo Sombra, del año 1926, del argentino Ricardo Giraldes. Doña Bárbara, del año 1929, del venezolano Rómulo Gallegos, y Huasipungo, ¿no? Del ecuatoriano Jorge Icaza, en el año 1934. En Bolivia, por si acaso, todo lo que es Bolivia cuenta con bastante riqueza tradicional, bastante riqueza mitológica y literaria, que pues durante esta época se han utilizado para crear este tipo de obras. De todas estas obras, la obra boliviana reconocida va a ser Raza de Bronce. ¿Qué estaba sucediendo en Bolivia cuando se inicia lo que es la guerra del Acre y la guerra del Chaco? Como tú bien sabes, estas dos guerras han marcado un hito, un cambio dentro de la literatura boliviana, pues durante estas épocas se va a manifestar la producción literaria en nuestro país. Es así que gracias a la pluralidad y a la culturalidad, es decir, gracias a que se crean estas obras de compromiso social, se va a lograr pues dar a conocer a la población boliviana, que en su mayoría estaba compuesta por indígenas y mestizos, y esto enriquece todo lo que es la cultura de esta época, ¿no? En esta época teníamos una mezcla de varias culturas y varios idiomas. Bolivia estaba en una etapa pluricultural porque había demasiadas personas que tenían unas culturas diferentes y que pues estábamos conviviendo en un mismo territorio. Bolivia ha vivido bastantes épocas históricas, dentro de ellas las revoluciones, los golpes de estado, las dictaduras, las guerras civiles, y todo esto pues se ha ido plasmando poco a poco dentro de la literatura. Es así que vamos a ver nacer más adelante a la literatura de compromiso social. Esta literatura es una literatura que ya no va dirigida a lo que es el indigenismo, sino que va a ir dirigida a un compromiso social, pero también político. Es decir, va a ser un compromiso no solamente con la sociedad, sino también con el pensamiento que deberían tener los políticos, el cual estaban implementando dentro del pueblo. Dentro de esta literatura vamos a ver una realidad histórico-social mezclada con la imaginación y la fantasía, que van a dar a conocer pues una obra que es cumbre dentro de todo lo que es la literatura boliviana, y Alcides Arguedas como el autor principal
va a lanzar una literatura en forma de protesta de lo que estaban viviendo los indígenas en esta época. La novela más reconocida de esta época es Raza de Bronce, publicada en el año 1919 por el autor Alcides Arguedas. Una novela que ha sido reconocida de forma internacional y que hasta el día de hoy pues sigue utilizándose como un ejemplo de lo que se vivía durante esta época con los indígenas y su cultura. Vamos a hablar también acerca de la literatura de las guerras del Acre y del Chaco. ¿Qué estaba sucediendo durante esta época durante las guerras del Acre y del Chaco? ¿Qué estaba sucediendo en Bolivia? Este conflicto militar que se ha dado más o menos por el año 1902 a 1903 ha sido un levantamiento en el puerto de Arce, donde se estaba debatiendo una guerra civil. Es decir, estábamos viviendo una guerra entre diferentes países por el hecho de la goma. No te olvides que en la guerra del Acre y del Chaco se estaba peleando la goma para que Bolivia se pueda quedar con sus territorios, pero como sabemos, pues Bolivia ha perdido ciertas partes de los territorios en son de la guerra. Un personaje que ha destacado durante estas épocas es Artur Poznański, cuya presencia ha sido no solamente como un escritor, sino como un historiador boliviano, que se va a dirigir a lo que es Tiahuanaco y comenzar a estudiar e investigar la geografía y las etnias que estaban en conflicto durante esta época. Durante el periodo de la Guerra del Chaco, la obra más reconocida va a ser la literatura boliviana de la Guerra del Chaco, así se le va a llamar a esta época, y el autor va a ser Jorge Siles Salinas, donde se van a reflejar las experiencias de otros escritores que vivieron la tragedia de los años 1932 a 1935 en lo que hoy es conocido como el Chaco. ¿Cuáles son las obras más importantes de esta etapa? Mestizos, del autor Augusto Céspedes, que tiene rasgos característicos de la guerra. También vamos a tener la obra Aluvión de Fuego, del escritor Óscar Cerruto, La Laguna H3, de Adolfo Costa Durrells, y Prisionero de Guerra, de Augusto Guzmán. Esto va a ser gracias a unos estudiosos guiados por Siles Salinas, que deciden destacar algunas partes fundamentales de estos libros, como la literatura propia de la Guerra del Acre y del Chaco. Los autores bolivianos, queridos estudiantes, presentan rasgos muy diferentes a los autores europeos. Estos rasgos que van a presentar va a ser el conflicto, es decir, cómo se ha iniciado la guerra. También se va a ver bastante el desenvolvimiento de lo que son las tropas bolivianas cuando iban a combatir a las tropas enemigas. Y cuando estos se encontraban con los enemigos, pues se va a formar un nuevo ciclo literario, es decir, una nueva forma de escribir literatura en torno a los escenarios trágicos y sangrientos que se estaban viviendo en la guerra. Durante esta época, los autores y las obras que van a destacar son primeramente Gustavo Adolfo Otero con los Montes Incendiados, Porfirio Díaz Machucado con la obra Los Invencibles, Jesús Lara con su obra Repete, Claudio Cortés con Esclavos y Vencidos, Luis Toro Ramallo con Cutimuncu, es decir, ha vuelto en quechua, Roberto Leitón con La Punta de los Cuatro Degollados, igual una obra bastante interesante, Rafael Ulises con El viento agita las banderas. Todas estas obras literarias reconocidas que se han escrito en base, con inspiración, a lo que ha sido la Guerra del Chaco. ¿Qué sucede después de esta etapa? Una vez que pasamos la etapa de la Guerra del Acre y del Chaco, vamos a ver una nueva forma de literatura con la Revolución del 52. Adolfo Cáceres Romero es un escritor e investigador que sostiene que la época de la Revolución del 52 no marca el fin de una literatura, sino el inicio de una nueva forma de expresarse literariamente dentro de Bolivia. Dentro de estos autores reconocidos vamos a tener a Cáceres Romero y Luis Cachín, que van a coincidir en que los cambios políticos que se estaban dando durante esta época pues van a ser una esencia para escribir una literatura que va a estar propiciada ¿por quién? Por el MNR, es decir, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario. No te olvides que siempre la política está muy ligada a la literatura y a la comunicación. Tomando en cuenta todo esto, es decir, el hecho de que haya habido una revolución y vuelven al poder algunos obreros, vamos a tener obras destacadas como Los Deshabitados de Cruz, Cerco de Penumbras de Óscar Cerruto,
que esta obra, por ejemplo, ha sido conocida como un género literario que está muy lleno acerca de lo que era la revolución del 52. Dentro de esta obra también vamos a encontrar a otros autores como Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, Sergio Almaraz y René Zavaleta con sus obras El presidente colgado de Augusto Céspedes, El nacionalismo y coloniaje de Carlos Montenegro. También vamos a tener Una república, que va a ser escrito por el autor Sergio Almaraz, y Formación de la Teología Nacional de Hernández Arregui. Entonces, todas estas obras son obras que se han dedicado a la revolución del año 1952. Te dejo a ti para que pienses qué era la revolución del año 1952 y qué ha acarreado a nuestra sociedad boliviana gracias a esta revolución. Vamos a hablar ahora de una literatura un poco más moderna, una literatura que hasta el día de hoy pues se toma en cuenta como base, que es la literatura de la guerrilla. Cuando el Che Guevara llega a lo que es Bolivia con su idea de revolución comunitaria y social, genera una estampida literaria, es decir, genera un nuevo cambio dentro de la literatura. Y las letras, la literatura, comienzan a dirigirse hacia lo que es el movimiento guerrillero. René Vascope, en el año 1966, cuando llega el Che Guevara a la ciudad de La Paz, se va a desarrollar este movimiento que va a ir pues obviamente ligado a lo que es Castro y su revolución cubana, que va a sostener los primeros enfrentamientos con el ejército boliviano. No creas que esta literatura ha nacido para quedarse, ha sido muy difícil que esta literatura pueda conservarse dentro de lo que era Bolivia en esas épocas, ¿no? La finalidad del Che Guevara cuando llega era crear una especie de nuevo Vietnam contra el imperialismo que ellos lo decían, y no ha contado con el apoyo de algunos bolivianos, de algunos partidos políticos bolivianos, así que no se ha logrado mucha cosa en cuanto a se refiere a las guerrillas dentro de Bolivia. Sin embargo, durante esta época van a haber algunos autores y algunos libros que nos van a hablar sobre la literatura que se da durante esta etapa. Uno de los primeros autores va a ser René Vascope Aspiazo, que va a destacar con las siguientes obras. Primer fragmento de la noche y otros cuentos, que va a ser escrito por él. También La noche de los turcos, La tumba infecunda, Los rostros de la oscuridad, Niebla y retorno, y otras obras que han sido originadas gracias a la guerrilla del Che. Obviamente durante esta época también se va a originar un nuevo matiz, es decir, hay personas que van a contar desde afuera lo que se estaba viviendo en la guerrilla y va a haber personas que se van a identificar con la guerrilla. Es así que los autores que se han identificado con este guerrillero que era el Che Guevara se van a traducir en dos obras literarias fundamentales, que son Los fundadores del Alba de Renato Prada de Oropesa y Matías, el apóstol suplente del autor Julio de la Vega. Estos dos libros que nos van a ayudar a reconocer cómo es que los autores bolivianos se identificaban no solamente con lo que estaba viviendo la sociedad, sino que se identificaban también con los movimientos sociales, políticos y culturales que se estaban realizando durante esa época en Bolivia y en toda Latinoamérica.